Quería dar la bienvenida a este seminario en el que, bueno, se va a tratar el salario mínimo en España y se van a ver las investigaciones recientes sobre ese salario mínimo, y sobre todo quisiera dar las gracias al Centro de Investigación Coideso, aquí representado por Rosa Giles. Para nosotros es un placer en este segundo año del módulo Jean Monnet volver a organizar el seminario de investigación con el Centro de Investigación Coideso, en el marco de sus miércoles con Coideso, en el que, bueno, siempre se tratan temas que interesan dentro del centro de investigación, y para nosotros, pues, como digo, un gran placer que siempre nos cedan este espacio y nos apoyen en la organización del seminario de investigación. Le doy las gracias a Rosa, que está aquí, pero también a Carmen Fonseca, que aunque no pueda estar hoy, pues siempre le agradecemos mucho su apoyo, y a Julia, que también está aquí dando su apoyo igual que el año pasado. Bueno, pues del módulo Jean Monnet, sé que muchos de los asistentes al seminario han asistido también a otras de las actividades que hemos llevado a cabo este curso. El módulo dura 3 años, es una de las actividades del programa Erasmus que se hacen para fomentar el conocimiento de las instituciones europeas, pues dentro del territorio europeo, pero también fuera de Europa. Nosotros y el resto de los módulos que se llevan a cabo en las universidades, porque los módulos Jean Monnet se desarrollan principalmente en las universidades, llevamos a cabo actividades de docencia, de investigación y también de difusión. Entonces, se han llevado a cabo varios cursos formativos sobre las instituciones europeas, sobre el desarrollo en Europa. O sea, algunos de los alumnos que están aquí, de algunas de las personas que están aquí, que son alumnos de grado de la Facultad de Empresariales y Turismo, han recibido algunos de esos módulos. Y dentro de las actividades de investigación que desarrolla el módulo, pues una de las principales es este seminario anual de investigación. El seminario trata diferentes temas que están relacionados con el desarrollo sostenible. El tema de nuestro módulo es construyendo un futuro sostenible desde la periferia de Europa, el papel de la Unión Europea. Entonces son diferentes los temas que estamos tratando. Y uno de ellos, pues dentro de esos diferentes aspectos del desarrollo y del bienestar dentro del territorio europeo, pues sería este tema que hoy nos incumbe, del salario mínimo, que se ha centrado la investigación en España. El equipo que formamos el equipo que formamos el módulo de Jean Monnet, pues además de mí, que lo coordino, está la catedrática de Economía, Manuela de Paz, están las profesoras de la Facultad de Empresariales, Celia Sánchez y María José Asensio, bueno, de la Facultad de Empresariales y de la Facultad de Ciencias del Trabajo también, y de Experimentales. Pero del Departamento de Economía, todas somos profesoras del Departamento de Economía de la Universidad de Huelva. Y bueno, ya pues no me enrollo más. Agradecer a todos los asistentes, agradecer a Coideso por su apoyo y por prestarnos este espacio. Y bueno, y le doy la palabra a María José Asensio y a Celia Sánchez, que son las que se van a encargar de llevar a cabo este seminario. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Comparto la presentación. Yo la he perdido, pero se ve, ¿no? Sí. Bueno, pues empezamos la presentación. De este seminario queríamos presentaros el trabajo que estamos haciendo ahora mismo sobre el salario mínimo en España y algunos de nuestros resultados. Hemos organizado el seminario en diferentes puntos. El primer punto es tratar qué es el salario mínimo, con qué finalidad se implanta y por qué está generando tanto debate actualmente, ¿no? Es decir, situar la cuestión ahora mismo. Segundo, veremos algunos antecedentes sobre el salario mínimo en España, dado que lo situamos aquí. En tercer lugar, como estamos en el ámbito académico, bajo qué planteamientos teóricos se aborda la implantación del salario mínimo. Luego, cómo se aborda el salario mínimo, pero desde un punto de vista empírico. Y terminaremos con la evidencia empírica sobre posibles efectos del salario mínimo en España, mínimo interprofesional. Estaremos prácticamente, dividimos la presentación en dos partes.
Yo estaré esta primera parte y la segunda parte estará mi compañera María José Asensio. Bien, entrando, la primera cuestión que queremos ver y que creemos que es esencial para situar el estado de la cuestión es definir qué se entiende por salario mínimo, ¿vale? A nivel europeo, a nivel internacional, hablamos de salario mínimo, como ya veremos a lo largo de la presentación. En España hablamos del salario mínimo interprofesional. Bien, el salario mínimo es la cuantía mínima que las personas deberían recibir por su trabajo productivo efectuado en un periodo determinado y con una finalidad económica. Normalmente, bueno, se viene hablando de salarios mínimos desde prácticamente de principios del siglo XX, ¿no? Desde 1900 al menos en Estados Unidos. Pero sí es verdad que los debates son mucho más intensos en los periodos de crisis. Por ejemplo, aquí en España ha adquirido gran importancia los debates y de hecho se ve en las investigaciones, al menos teóricas, que hay a partir de la crisis del 2008 y con la crisis actual, que suele coincidir normalmente en periodos donde la desigualdad de la renta y la pobreza crecen, ¿vale? Quizás por ese motivo, aunque es una hipótesis, como otras tantas que planteamos a lo largo de la investigación, quizás por ese motivo de que realmente toman un papel más predominante en los periodos de crisis, sea por el cual se relaciona más con el empleo, ¿vale? Aun siendo, y esto lo repetiremos a lo largo de la presentación, aunque siendo el establecimiento de un salario mínimo podría enmarcarse más dentro de una política de renta que una política de empleo, ¿no? Pero bueno. Bien, ¿desde cuándo o cómo se aborda el concepto del salario mínimo a diferentes niveles territoriales? Empezamos a nivel internacional, aunque si bien es cierto que no tenemos una definición clara de lo que es el salario mínimo, sí es verdad que a nivel internacional la mayor parte de los investigadores coinciden en que en el año 1962 la Organización Internacional del Trabajo, en el Convenio sobre Políticas Sociales, se hace referencia al salario mínimo, ¿vale? Como una medida que contribuye a garantizar un nivel de vida mínimo en cuanto a alimentación, vestido, asistencia médica y educación. En una época más reciente, también en la Organización Internacional del Trabajo, en 2014, se recoge como salario mínimo, que es una de las pocas definiciones que hemos encontrado, como la suma mínima que deberá pagarse al trabajador por su trabajo o servicios prestados, dentro de un lazo determinado, que no puede ser disminuida, ¿vale?, por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por ley y que puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y su familia, ¿vale? ¿Veis? Seguimos hablando, sin especificar demasiado, sobre necesidades mínimas, ¿vale? Hasta aquí llegamos. A nivel europeo, quizás la primera mención que tenemos, aunque de forma indirecta, al salario mínimo, está recogida en la Carta Social Europea del año 1961, que como sabéis ha sido renovada ahora en 1996. Se recoge como el derecho a una remuneración equitativa y suficiente, ¿vale? Ya empezamos un poco a cerrar un poco la definición de lo que es salario mínimo y que proporciona a los trabajadores y a su familia un nivel de vida decoroso, ¿vale? Aquí queda un poco, o bajo nuestro punto de vista, queda un poco indefinido qué se conoce por decoroso, ¿no? Decoroso, digno, de subsistencia, ¿no? Decoroso, si miramos la definición, realmente hablamos que se cumplen las normas, ¿no? Normalmente son las normas legales, pero bueno, hablemos de normas en general, ¿no? De normas sociales. Pero bueno, queda así de definido. Esto es en el año 61. Más recientemente, en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, se considera que los trabajadores tienen derecho a salario justo, que proporcionen un nivel de vida digno. Ya entramos con la condición de digna, ¿no?, que hace más referencia al concepto que queremos tratar. ¿Sí? Perdona que te interrumpa, pero es que he tenido un problema con el wifi y Jaime es mi compañero de piso y ahora me estoy intentando meter en el enlace pero no me deja. No lo puedo ver en plan con él desde aquí. Está ya dentro de la presentación. Claro, pero este es mi compañero de piso y en mi ordenador no me dejaba meterme, por si lo podemos ver juntos y apuntar mi nombre. Sí, no te preocupes, sin ningún problema. Gracias.
Ya continuamos. Así decíamos que, bueno, que en el pilar de derechos sociales, y quizás por destacar algo y no entretenerme mucho, sí se hace referencia ya al acceso al empleo, ¿vale? Dice que deben de ser salarios justos que proporcionen un nivel de vida digno, ¿vale? Que debe garantizarse, que permita satisfacer las necesidades del trabajador y su familia, como ya veníamos hablando, en función de las condiciones económicas y sociales, y que al mismo tiempo salvaguarde el acceso al empleo y los incentivos para buscar trabajo. Quizás, si remontamos, esta es la primera vez que se hace mención exclusivamente al empleo. Hasta ahora solo vemos que el salario mínimo se crea como un medio, una herramienta para garantizar un nivel de vida digno, ¿vale? No como una política de empleo. Bien, el compromiso en ese sentido a nivel europeo pues parece firme, ¿no? De hecho, en el discurso sobre el Estado de la Unión, en septiembre del 2020, la presidenta Ursula von der Leyen hizo referencia a que los salarios mínimos funcionan y ya es hora de que valga la pena trabajar, ¿vale? Y a partir de ahí, sí, por eso decía que el compromiso es firme, porque se recoge una propuesta, la primera propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de salarios mínimos adecuados en la Unión Europea. Bien, ¿qué tenemos en España, no? Ese es el recorrido ahora a nivel internacional y a nivel europeo. Bien, ¿qué tenemos en España? Bien, en España todos coincidimos en que la primera reglamentación sobre los salarios mínimos podemos encontrarla en el Real Decreto 55 de 1963, ¿vale? Pero si bien es cierto, y hemos recorrido todos los reales decretos, y aquí también hay algunos compañeros, igual se nos ha pasado algunos, pero no lo creo, no encontramos una definición clara sobre salario mínimo, ¿vale? Entonces, por dividirlo en diferentes fases, por ejemplo, en la primera década de los 60 y los 70, se establecen los criterios para la fijación del salario mínimo interprofesional, pero no se definen, ¿vale? Esos criterios hacen referencia a justicia social, a una mejor distribución de la renta, a garantizar los medios de subsistencia, siempre condicionado a las condiciones sociales y económicas del momento. En la década de los 80 no hay cambios sustanciales, o realmente no hay cambios sustanciales en relación al objetivo que aquí nos ocupa. Quizás el cambio más relevante que destacamos es la alusión a los grupos de edad, que antes hacía referencia a 12, 14 años, a partir del Estatuto de los Trabajadores se establece a partir de las 16 y es el cambio más relevante. En los diferentes reales decretos se van estableciendo cambios en relación a los grupos de edad. A principios ya del siglo XX hasta la actualidad se mantienen los criterios casi iguales, como ahora veremos que al principio, en el 1997 ya se establece un salario mínimo interprofesional para todos a partir de los 16 años y el último viene dado por el Real Decreto 152/2022 que fija el salario mínimo interprofesional para 2022 en 1.000 euros. Fíjese que hasta ahora mismo, ¿vale? Tampoco hay referencia a los objetivos, ¿no?, que debe de cumplir el salario mínimo, más lejos de lo que ya hemos visto, ni a una definición clara. Destacamos quizás en España dos elementos principales. Uno en el año 78, en la Constitución española, donde se recoge el derecho a toda persona a recibir una remuneración por su trabajo productivo, suficiente para satisfacer las necesidades de su familia, pero destacamos que no se hace ningún tipo de referencia alguna explícitamente al salario mínimo, y en el Estatuto de los Trabajadores, donde se recogen las características del salario mínimo, donde es en el caso de España. Por eso aquí ya hablamos del salario mínimo interprofesional. Es interprofesional porque se aplica a cualquier rama o de actividad, no a determinados sectores, como era al principio, solo al sector de la industria, ¿no?, o al sector servicio. Es gubernamental porque en el caso de España está fijado por ley por el gobierno. Es mejorable porque puede ser mejorable a través de diferentes pactos o convenios, colectivos o individuales. Tiene una revisión anual, aunque en algunos casos también se establece que la revisión pueda ser semestral, si es necesario, y para su determinación se establecen diferentes criterios, que es el IPC,
la productividad media nacional, el nivel de participación del trabajo en el Producto Interior Bruto y la coyuntura económica general. Bien, la última reglamentación, y por centrarnos en la última específicamente, habla de que el salario mínimo, tampoco nos dice una definición, aunque podemos intuir los objetivos indirectamente, y se dice que es el derecho, ¿vale? Tiene por objeto el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que proporciona a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida decoroso. Fíjate que, pese a los cambios, ¿no?, en el contexto económico y social, seguimos haciendo la misma definición que vimos, ¿no?, en el año 62 a nivel internacional, ¿vale? Se establece que hay un umbral determinado que se lo sitúa en el 60% del salario mínimo. Y si bien es cierto que aquí, como la mayor parte de los planes y en base a las directrices europeas, pues está recogida solución a los objetivos de desarrollo sostenible y a la Agenda 2030, ¿no? Entonces, sí se dice que el salario mínimo interprofesional contribuye a promover un crecimiento y una recuperación de actividad económica sostenida en cumplimiento a los objetivos 1.2, 8.3 y 10.4, que realmente hacen referencia a la pobreza y a la promoción de empleo. Fijaros que solo es a nivel internacional o quizás más europeo donde el objetivo del salario mínimo pasa o hace ilusión, no queremos decir que pasa de uno a otro, hace más alusión a políticas de promoción de empleo que a políticas de renta, cuando su origen es combatir la desigualdad y la pobreza, ¿vale? No como una medida de creación de empleo. Por sintetizar un poco, la finalidad o los objetivos de las diferentes definiciones que hemos visto hasta ahora del salario mínimo es la de garantizar unos salarios justos, ¿vale?, que aseguren un nivel de vida determinado, mínimo, de subsistencia, ¿vale?, decoroso, digno, ¿no?, en las diferentes acepciones que hemos visto hasta ahora. Garantizar la protección de la población trabajadora frente a unas relaciones de poder a la hora de establecer los salarios diferentes o desigual, por decirlo. Garantizar una distribución equitativa y suficiente, garantizar una distribución de la renta adecuada, y solo a partir de las directrices europeas se recoge como una medida para mejorar los incentivos al trabajo, ¿vale? Son criterios, como ahora estamos viendo, criterios de justicia social. Del análisis de todas estas definiciones también podemos extraer que los factores sobre los que se considera, y siempre de forma positiva, sobre los que actuaría un salario mínimo, sería que sostienen la demanda interna, y sostienen en la demanda interna en la medida en que influyen sobre o aumentan la capacidad de consumo y ahorro, y también de inversión, se refuerzan los incentivos al trabajo, se reduce la pobreza de los ocupados y la desigualdad en los tramos inferiores de la distribución salarial, contribuye a una mayor igualdad, ¿vale?, y sobre todo de género, dado que las mujeres normalmente poseen salarios inferiores a los hombres. Disculpa. Mejora la productividad, promueve el progreso social y, en definitiva, también promueve la competitividad a través de una competitividad basada en la innovación y no en los salarios. Bien, hasta aquí el recorrido que queríamos hacer en base a los conceptos y objetivos que debe de cubrir el salario mínimo. Nos planteamos también en esta investigación otra cuestión, que es cómo se aborda el salario mínimo, ¿vale?, en la literatura académica desde un punto de vista teórico. Bien, se recogen diferentes modelos. El primero, que todos lo hemos dado, es el modelo neoclásico, o se aborda el estudio del salario mínimo bajo el modelo neoclásico. Como todos sabemos y lo hemos dado también en las diferentes sesiones en clase, el modelo neoclásico establece que el mercado tiende a una situación de equilibrio, que la curva de oferta, los trabajadores tienen una pendiente positiva, aumenta la oferta de trabajo a medida que aumentan los salarios y la demanda de trabajo disminuye a medida que los salarios son más altos. De tal forma que el mercado
Si no se interviene en el mercado, siempre existe un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo. Y ese punto de equilibrio se consigue modificando los salarios, ¿vale? Si la oferta de trabajo, y estaríamos aquí, ¿vale?, en cualquier momento es mayor a la demanda de trabajo, ¿vale?, estaríamos en la parte superior de la curva, bajamos los salarios, la oferta decae y la demanda de trabajo aumenta y volvemos a llegar a un punto de equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre al establecer un salario mínimo interprofesional es que es una medida institucional que impide el libre funcionamiento del mercado y, por tanto, el equilibrio a través de los salarios de la oferta y la demanda de trabajo. Este modelo funciona bajo unos supuestos básicos, que es en competencia perfecta, evidentemente, que todos los agentes disponen de la información necesaria para la toma de decisiones, las empresas y los trabajadores, y que el mercado de trabajo funciona como el mercado de cualquier otro bien y servicio. Es muy discutible, ¿no?, realmente que estos supuestos se adapten, pero sí es verdad que este es el modelo que normalmente mayor respaldo tiene en el mercado de trabajo y que evidentemente bajo este modelo, si se establece un salario mínimo, ¿vale?, la oferta será mayor que la demanda de trabajo, se pierde empleo y por tanto el efecto que tiene el salario mínimo sobre el mercado es que se destruyen puestos de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Y a lo largo de estos años, ¿no?, que ya tenemos datos en muchos países para ver si realmente los efectos que se proclaman bajo este modelo, que quizás haya sido que un uso más extendido haya tenido en el mercado de trabajo, aunque ahora veremos otro, haya tenido, ¿qué es lo que ocurre cuando empezamos a analizar los datos empíricos? Pues que no se observa en ningún momento a nivel empírico que el establecimiento de un salario mínimo interprofesional haya llevado a una reducción de empleo, ¿vale? Y en ese sentido, bajo el modelo que se dice, ¿no?, pues hay diferentes justificaciones por las cuales se plantean que verdaderamente no haya disminuido el empleo. La primera es que se dice que hay una reducida transmisión del salario mínimo a los costes laborales. Es decir, que es probable que la subida del salario se compense, por ejemplo, con otros costes más elevados extrasalariales que tenga la empresa. Por ejemplo, disminuyen los costes de contratación de contratación o selección de la mano de obra, o disminuyen los costes de contratación y eso hace que el aumento de los costes laborales no tenga un impacto en los costes empresariales totales. Con lo cual eso hace que la demanda de trabajo no caiga. La segunda cuestión es que es probable que ese aumento de los salarios haya producido un aumento de la productividad. Y aquí tenemos la teoría de la eficiencia, que la teoría de la eficiencia estaría dentro del enfoque neoclásico y lo único que dice es que las empresas realmente pueden fijar salarios por encima del salario de equilibrio, ¿vale? Y el objetivo de que las empresas los fijen salarios por encima del salario de equilibrio viene dado simplemente porque tratan de reducir otros costes, por ejemplo, el absentismo laboral o disminuir la rotación de trabajadores, ¿vale? Y el último es que existe una baja elasticidad de la demanda de trabajo, es decir, que la demanda de trabajo no varíe tanto por una variación de los salarios, ¿vale?, sino que exista una elasticidad de precio y esa subida del salario mínimo no le afecta a la demanda de trabajo directamente, sino que se transfiera al aumento de los precios. En cualquier caso, ¿vale?, bajo ese enfoque, siempre se dice que un aumento del salario mínimo interprofesional implica, ¿vale?, en un momento o en otro un descenso de la mano de obra. No obstante, hay otros modelos diferentes. Por ejemplo, existe el modelo monosonio, ¿vale? El modelo monosonio hay muchos investigadores que lo enmarcan dentro de los modelos de competencia imperfecta, ¿no? A mí me gusta enmarcarlo dentro de un modelo de competencia perfecta, aunque bajo una casuística muy específica. Y es que dice que el mercado, bajo ese modelo lo que se dice es que el mercado puede estar en competencia imperfecta debido a que, o que se bajen,
una competencia perfecta y además que se estén pagando salarios por debajo del punto de equilibrio, ¿vale? Y por dos motivos. Uno, porque existe una baja movilidad geográfica de la población y las personas aceptemos trabajos más bajos en un territorio, aun cuando sepamos que hay otros territorios donde se pagan salarios más altos. Y por otro motivo es porque las empresas, por algunas circunstancias, tengan un mayor poder de negociación de los salarios y establezcan un salario por debajo del nivel de equilibrio. Entonces, este modelo dice que, contrario a lo que establece el modelo neoclásico, un aumento de los salarios puede llevar a una mayor productividad y, por lo tanto, a un crecimiento del empleo. Pero siempre y cuando, ¿vale? Ya me ha salido el anuncio, siempre y cuando estemos por debajo del punto de equilibrio, ¿vale? Si no estamos por debajo del punto de equilibrio, este modelo también dice que un aumento de los salarios lleva a un aumento de la pérdida de empleo. Hay otros modelos que no lo hacen de esta manera. Por ejemplo, el modelo de desarrollo y el modelo endógeno y de capital vinculan la inversión en capital humano. Y lo que nos dice realmente este modelo es que la subida del salario implica una mayor inversión en capital humano. Esa inversión incrementará la productividad y, por tanto, esto llevará directamente a un crecimiento, ¿vale?, de la economía y, por consecuencia, a un crecimiento del empleo. Y luego tenemos el modelo de búsqueda. El modelo de búsqueda de empleo también dice que el aumento del salario intensifica la búsqueda de empleo, ¿vale? Y en cualquier caso, aunque se perdiese empleo, ¿vale?, es compensable porque sí tiene un impacto directo sobre el bienestar de la población. Bajo el modelo keynesiano se dice que un aumento de los salarios produce un aumento del producto marginal. Esto hace que aumente la demanda de trabajo, la demanda en general, la demanda agregada, y esto provoca un desplazamiento de la curva de la demanda de trabajo hacia la derecha. Por lo tanto, un aumento del salario mínimo implica necesariamente un aumento de la demanda de trabajo. Y por último, la última teoría que queríamos destacar es el modelo de segmentación del mercado de trabajo segmentado, que dice, bueno, que el impacto puede ser diferente, incluso en algunos momentos incluso se puede llegar a admitir que exista un ligero descenso del empleo, pero que afecta de forma diferenciada dependiendo del segmento en el cual nos encontremos. Si os fijáis, y me ha venido bien que me avise la presentación de que se acaba, porque no quería alargarme mucho por dejar luego un turno de preguntas. Si nos fijamos, desde sus orígenes, el salario mínimo está asociado desde el principio a conseguir una mejor distribución de la renta, a conseguir eliminar la pobreza, ¿vale? Pero incluso desde el punto de vista teórico, solo se estudia el efecto del salario mínimo sobre el empleo, ¿vale? Aun cuando los objetivos, aquí lo decimos, es la reducción, la redistribución, ¿vale?, promover la justicia social, pero la mayor parte de las teorías se centran en el impacto sobre el empleo. Cuando ahora veremos, y lo veremos con María José, prácticamente muy pocos, ¿no?, y no adelanto lo que María José nos va a explicar, muy pocos estudios, por no decir casi ninguno, consiguen probar con datos empíricos que el aumento del salario mínimo interprofesional haya tenido un impacto sobre el mercado de trabajo, o haya llevado a una destrucción de empleo. Así existen razones para establecer un salario mínimo. Por ejemplo, al establecer un salario mínimo conseguimos un mejor funcionamiento del mercado, porque combatimos la desigualdad de poder de negociación entre los trabajadores y las empresas. Conseguimos una mayor estabilidad macroeconómica y el pleno empleo en la medida en que garantizamos los recursos individuales y también los recursos y el nivel de ingresos de la familia. Conseguimos una mayor eficiencia y crecimiento e incluso, ¿vale?, conseguimos eliminar las externalidades y los costes sociales del trabajo, que en la mayor parte de los casos no son asumidos por las propias empresas, ¿vale? Y aquí quizás un ejemplo mucho más claro son las externalidades, por ejemplo, que cualquier empresa pueda combatir, y se nota en el medio ambiente,
¿no? Normalmente se contamina el medio ambiente o se contamina el agua, pero la empresa no asume, ¿no?, esa contaminación dentro de sus propios costes. Pues en el caso del salario mínimo ocurre lo mismo, pero en el mercado de trabajo. Y las razones para no establecer un salario mínimo normalmente están todas asociadas a que el crecimiento del salario mínimo provoca un impacto en la destrucción de puestos de trabajo, cosa que, como ahora veremos con María José, ninguno de los estudios empíricos que hemos analizado consiguen demostrar este impacto. Vamos a irnos a la parte empírica. Celia os ha trasladado hasta ahora lo que sabemos de los enfoques teóricos desde los que se aborda el análisis del salario mínimo. Os recuerdo que una de las ideas fuerza que ha trasladado Celia es que es una política, el salario mínimo es una política de rentas encaminada a reducir la desigualdad y garantizar la vida digna de los trabajadores. Y la paradoja del mensaje que nos ha trasladado Celia tiene que ver con que desde la economía se analiza desde la teoría los efectos del salario mínimo, se analiza con los marcos teóricos del mercado de trabajo, ¿no?, que no es una política de empleo, pero se analiza con los marcos teóricos del mercado de trabajo. Bueno, pues nuestra intención en esta segunda parte es contaros qué sabemos, qué nos dicen los datos sobre los efectos que tiene el salario mínimo. Nuestra pregunta fue exactamente esa, ¿no?, ¿qué nos dice la evidencia empírica disponible sobre los posibles efectos de los salarios mínimos? Aunque me voy a centrar en España, pero sí un primer apunte de orientación sobre qué hay en la literatura económica a nivel internacional. Hay estudios desde el punto de vista empírico que han intentado analizar, a ver qué nos dicen los datos sobre el efecto del salario mínimo en la movilidad ocupacional, efectos sobre la desigualdad salarial, efectos sobre los precios, efectos posibles sobre las migraciones, efectos posibles sobre el consumo, efectos posibles sobre niveles de pobreza. Es decir, como Celia os ha contado, el salario mínimo puede tener efectos sobre varias macromagnitudes y sobre varias actitudes, pues nos encontramos en la literatura empírica internacional que se han estudiado en distintos momentos y por distintos autores esos posibles efectos. Se han buscado datos para cuantificar esos posibles efectos o detectarlos, ¿no? También efectos sobre la productividad, también efectos sobre la participación laboral y, por supuesto, efectos sobre el empleo. Os lo he señalado en rojo porque la gran mayoría de los estudios empíricos lo que analizan es el efecto del salario mínimo sobre el empleo. Es una idea que también os ha trasladado Celia. Una pista sobre los resultados que nos dan esos estudios. Aquí tenéis a la derecha tenéis una representación de dos grandes recopilaciones de estudios que se publicaron en 2014 y en 2015. Se publicaron dos grandes recopilaciones de estudios y el promedio de la elasticidad calculada del empleo respecto del salario mínimo, es decir, cuánto aumenta o disminuye el empleo por efecto de un salario mínimo, esa elasticidad medida en esos estudios recopilados, pues los valores van entre -1 y 1 y fijaos que la gran mayoría están en torno a 0. Si la gran mayoría de los estudios que se recopilaron en estas dos grandes revisiones, la de 2014 y 2015, nos dan como resultado elasticidades muy cercanas a 0 o entre -1 y 1. Es decir, no hay resultados concluyentes. Y os he apuntado ahí también una frase literal sobre una última recopilación que se ha hecho en 2021 de todos los estudios internacionales empíricos sobre los efectos del salario mínimo en el empleo. Y fijaos que la frase literal dice que los economistas resumen la evidencia sobre los efectos del salario mínimo de la siguiente manera. La frase A: ahora está bien establecido que los salarios mínimos más altos no reducen el empleo. La siguiente frase: la evidencia es muy mixta, con efectos centrados en 0.
Y la última frase, la mayoría de las pruebas apuntan a efectos adversos en el empleo. Es decir, nos encontramos una cosa y la contraria. Esta gran proliferación de estudios que analizan la relación del salario mínimo con el empleo fundamentalmente aparece después de que se publicó en el año 94, he puesto ahí un asterisco rojo para destacarlo. En el año 94 y 95 se publicaron los dos primeros estudios de Carr y Krueger, en los que demuestran con datos empíricos en zonas determinadas de Estados Unidos y en unas condiciones determinadas, lógicamente, demuestran que subidas en los salarios mínimos habían provocado aumentos en el empleo. Utilizando por primera vez para hacer este tipo de estudios las metodologías experimentales. Publicación, bueno, Carr y Krueger años después recibieron el Premio Nobel de Economía. Ese estudio en el que aparece una demostración empírica con método experimental de que los aumentos de salario mínimo aumentaban en esos casos concretos la creación de empleo, trajo como consecuencia la proliferación de estudios a nivel internacional que intentaban volver a medir si ese efecto era positivo o era negativo y cuantificarlo. Bueno, ¿qué metodologías se han utilizado, ¿no? Desde los años 90 para acá, muchos estudios se han ido desarrollando metodologías. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí trasladaros la idea de que la metodología ha ido evolucionando, ha ido cambiando también en función de los resultados que se han ido obteniendo, de las mejoras de la metodología en general, de experimentación en el campo de la economía y de la disponibilidad de datos. Pero bueno, hay algunas cosas comunes que sí nos pueden ayudar a seguir el conjunto, el resto de la presentación. Primero, lo habitual desde los inicios era buscar correlaciones entre series, la correlación entre series de datos de empleo y series de datos de subidas de salario mínimo. Búsqueda de correlación, os recuerdo, y es que la correlación no implica causalidad, pero al menos se buscaba la existencia de esa correlación. Y normalmente se buscaba la variable que se intentaba estimar, siempre al principio era esa elasticidad del empleo respecto de las subidas del salario mínimo o la elasticidad del empleo respecto del índice de CAE. Si vais a leer cualquier cosa sobre salario mínimo vais a encontrar el índice de CAE, que se utiliza para no medir, para no utilizar en los cálculos un valor absoluto de salario mínimo, sino relativizarlo respecto de los salarios medios. Si el índice de CAE no es más que el salario mínimo dividido por el salario medio. Bueno, conforme han ido avanzando la disponibilidad de datos, a estos estudios con datos agregados se han ido añadiendo estudios utilizando datos individualizados. A la variable que habitualmente se estimaba, que era la elasticidad sobre el empleo, del empleo en función del salario mínimo, se han ido apareciendo estudios que la variable dependiente calculaban era la probabilidad de perder empleo o la probabilidad de encontrar empleo, sobre todo la probabilidad de perder empleo. Y luego también hay multitud de estudios que utilizan modelos que al fin y al cabo son estudios de carácter hipotético, es decir, a los experimentos de Carr y Krueger o a los experimentos naturales que se están realizando, se utilizan también, además de eso, se utilizan también métodos hipotéticos que estimamos una función de salarios o una función de empleo, y a esa función de empleo pues se modeliza. Bueno, son métodos hipotéticos en los que se estiman variables diversas, ¿no? También cada vez más utilizando datos individuales. Pero bueno, y para situarnos en los datos, para situarnos en los estudios sobre España, tres aclaraciones. La primera, insistir en que el objetivo del salario mínimo tiene que ver con la distribución de renta, y ahí en la parte superior izquierda, en rojo, tenéis una línea, una representación de cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la distribución real de ingresos en España del año 2007 al 2016.
están representados el conjunto de la población con ingresos por percentiles, ¿no? Bueno, tenéis la evidencia de los datos nos dice que los perceptores de renta que se encuentran en los primeros percentiles, es decir, a título de ejemplo, el primer decil, es decir, el 10% de la gente que cobra menos, ha perdido, se puede apreciar, en torno al 15% de su renta. Bueno, no digo nada del segundo percentil, ¿no? Y conforme nos vamos hacia la derecha, las personas que perciben más renta en estos años que van del 2007 al 2016 han ganado renta. La forma de esa curva roja claramente evidencia que ha habido un incremento de la desigualdad en los ingresos. Bueno, eso es uno de los... el objetivo sería como darle la vuelta, ¿no?, a esa línea roja y cambiarle el sentido de los dos extremos. Bueno, en la esquina inferior izquierda simplemente tenéis una representación del salario mínimo, en este caso es euros por hora, en los países de la Unión Europea. Os he señalado un rojito porque no se veía muy bien en un círculo rojo la posición de España. España sigue estando, no está de los últimos, pero no ha llegado todavía, después de las últimas subidas de salario mínimo, a la posición de cabeza de la Unión. Y a la derecha tenéis representado, es la tercera idea que yo quería trasladaros ahora antes de entrar ya en los estudios empíricos, que el salario mínimo español, como os ha contado Celia, tiene una fijación anual y tenéis representado a la derecha en valores absolutos los salarios mínimos que se han ido aprobando en los diferentes decretos, ¿no? Veis que se han ido aumentando en unos años más, en otros años menos. Ha habido años en los que no se ha modificado el salario mínimo y en los últimos años se ha modificado de una manera considerable. La gráfica de abajo es la misma, simplemente representando el incremento. Bueno, yo creo que con esto, esta transparencia, como digo, pretendía situar. Aquí tenéis representados, pero esta vez en barras, los incrementos de salario mínimo desde el año 80 hasta hoy. Veis las dos últimas grandes subidas han sido la subida del salario mínimo de 2017, que subió un 8%, y la subida de 2019, que subió un 22%. Os lo aclaro porque la transparencia quizás no sé si está tan clara. Bueno, ¿cuáles son los estudios que hemos encontrado? Nosotros nos hemos preguntado, como os decía, ¿qué sabemos de los efectos del salario mínimo? Pues durante todos estos años, en España se han realizado multitud de estudios empíricos para analizar los efectos del salario mínimo. Pues nos hemos ido a mirar. Ahí tenéis una primera relación de una serie de estudios. Los primeros que hemos encontrado son del año 95, efectivamente después de la publicación del estudio de Carr y Krueger. Esos primeros que os hemos relacionado ahí son estudios de los que no hemos podido identificar con exactitud cuál es el periodo que están analizando. Son estudios, bueno, de publicaciones varias, de working paper, de publicaciones de congresos, de algunas revistas, pero y los hemos añadido a nuestro trabajo porque son estudios que son referenciados y cuyos resultados se siguen referenciando todavía en la literatura empírica. Bueno, pero después, posteriormente, sí disponemos de un conjunto grande, relativamente importante de estudios que analizan ¿qué? Bueno, el periodo 89-98 está estudiado en una publicación de 2003, el periodo 96-98 está estudiado en una publicación del año 2000 y así seguimos. El periodo 96-2008 está estudiado en una publicación de 2012. Bueno, no lo voy a hacer uno a uno para no cansaros, pero como veis, desde el año 89 prácticamente todos los años han sido analizados desde el punto de vista empírico y tenemos publicaciones en las que nos muestran los resultados de cuáles son esos efectos. Bien, pues de todas esas publicaciones, las que veis que os he pintado en un azulito, ¿alguien me dice algo? No. Son publicaciones de carácter académico. Las que tenéis en color negro, gris o gris oscuro son publicaciones que no proceden de la academia, son publicaciones de gabinetes de estudio. ¿Veis
publicaciones del Banco de España, publicaciones del Gabinete de Estudios del BBVA, de la AIREF, que es la Autoridad Fiscal Independiente, del Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras, etc. Entonces, una primera sensación que nosotros tuvimos es por qué la academia ha abandonado los estudios empíricos desde el año 2010. Desde el año 2010, desde las universidades y de los centros de investigación, no se hacen estudios sobre los efectos del salario mínimo. Y una segunda cuestión que nos ha llamado la atención, salvo el trabajo que tenéis referenciado en rojo, un trabajo de 2011 de Banjul y Llopis, todos los demás lo que estudian es el efecto del salario mínimo sobre el empleo. Solamente el estudio de Banjul y Llopis, que sí es un estudio académico, estudia el efecto del salario mínimo sobre las rentas percibidas con las personas que tienen salarios más bajos. Es el único estudio en ese sentido. Todos los demás lo que analizan es lo que os está contando Celia antes. ¿Tiene efectos, genera desempleo el salario mínimo? ¿Qué efectos tiene sobre el empleo el salario mínimo? Yo recuerdo que Celia ha insistido que el salario mínimo no es una política de empleo, es una política de renta. Entonces, esta es la primera cuestión que a nosotros nos llamó la atención. Bueno, la segunda, la primera, como decía, es por qué la academia ha abandonado esta línea de investigación. Y la segunda es, bueno, ¿por qué nadie nunca parece que le ha preocupado estudiar empíricamente qué efectos ha tenido el salario mínimo en España sobre su objetivo, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que nos resultó curioso. Bueno, el siguiente paso que dimos, bueno, vamos a ver cuáles son los objetivos de esos trabajos, las metodologías que utilizan, los resultados que tienen y tal. Os los hemos intentado resumir en esta transparencia. Hay algún micrófono, creo que... Bueno, para destacaros, en primer lugar, como os digo, el tema. Todos estudian el efecto sobre el empleo, salvo el de Banjul y Llopis, que es referencia. En segundo, arrancan todo el año 95 con la publicación de Cary Crowell, que demostraba que había creado empleo el salario mínimo en Estados Unidos en los experimentos que trabajaron. En tercer lugar, como os decía, a partir de 2010 parece que la academia abandona esta línea de investigación. La cuarta cuestión que hemos encontrado en todos los trabajos, el marco conceptual, en los más académicos se explicita, no en todos, pero bueno, en algunos se explicita y en otros no. En los no académicos no se explicita, pero en todos el marco conceptual es la hipótesis de competencia perfecta. El objetivo de los trabajos se explicita en algunos casos y en otros casos no se explicita, pero en los que se explicita el objetivo es demostrar que existe una relación negativa, es decir, demostrar que las subidas del salario mínimo generan desempleo o destruyen empleo. En tercer lugar, ya no sé en qué voy, en quinto lugar, la evolución de las metodologías. Las metodologías son similares y han ido evolucionando, como decía al principio, de la misma manera que han ido evolucionando a nivel internacional. Ha ido desapareciendo poco a poco esa modelización de la ecuación de empleo, acercándonos más a experimentos y cuasi experimentos, y la elasticidad tasa de empleo sobre el índice de CAIS pues ha sido acompañada conforme hemos ido avanzando en el tiempo por cálculos de probabilidad de perder empleo, y en todos los casos nos encontramos análisis de correlación y la búsqueda de causalidad, una vez que se reconoce en algunos explícitamente, en otros no, que lógicamente la correlación no implica causalidad, como sabemos todos. Bueno, ¿cómo se analizan la causalidad? Normalmente utilizando grupos de control, por eso se habla de cuasi experimentos utilizando grupos de control. Los resultados. ¿Qué resultados tienen esos trabajos? Ninguno tiene un resultado concluyente. Es más, prácticamente todos los trabajos empiezan diciendo que como no hay resultados empíricos concluyentes, vamos a analizarlo de esta manera, ¿no? Los últimos publicados de 2020, 2021 siguen iniciando, que son los del Banco de España, por ejemplo, inician su introducción diciendo que no hay literatura empírica que concluya claramente que exista una relación entre el salario mínimo y la creación de empleo.
Y hay una cuestión que también queríamos, una cuestión adicional, cuando hemos analizado las metodologías, cómo ha ido cambiando la estrategia metodológica. Aquellos primeros trabajos del año 95 que no encontraban resultados concluyentes han sido acompañados de trabajos posteriores en los que decían, no, los anteriores no han encontrado resultados concluyentes, probablemente porque a esa metodología le faltaba, por ejemplo, analizar territorialmente. Pues vamos a hacer el análisis por territorio. El siguiente trabajo, este no tiene resultados concluyentes probablemente porque no se ha analizado en concreto las diferencias por edad. Vamos a hacer un análisis fijándonos en las diferencias por edad o por otro tipo de grupos. Por ejemplo, nos encontramos trabajos que analizan el impacto posible sobre el empleo de los inmigrantes. Hay otros trabajos que, vale, no hay resultados concluyentes porque a lo mejor no se ha analizado bien la posibilidad de que el efecto negativo sobre el empleo venga con un retardo trimestral o semestral, que se produzca 3 o 6 meses o 9 meses después. Bueno, pues añadimos, la estrategia metodológica va intentando cubrir esa falta de resultados con un análisis más fino, añadiendo otro tipo de características al estudio, ¿no? El más reciente, la novedad del último que hemos publicado, que este sí es un estudio académico del año 2021 de López y Tamayo, añade una modelización espacial para intentar explicar por qué hasta ahora no hemos encontrado resultados empíricos que demuestren que el salario mínimo destruye empleo. Bueno, esta, como veis, la estrategia metodológica de ir añadiendo y añadiendo detalles al análisis para intentar encontrar esas relaciones. Bueno, quizás esas son mis conclusiones. Lo que quiero mostraros ahora, por no contaros en vacío las cosas, es una serie de párrafos textuales que ilustran todo esto que os he contado, ¿no? Os he comentado que el objetivo fundamental explícito o implícito es demostrar que existe una relación negativa respecto de la creación del empleo, ¿no? Es decir, que el salario mínimo destruye empleo. En el estudio de González y Güemes, por ejemplo, y Pérez Domínguez del año 2000, en el apartado de objetivos dice que su objetivo es poner de manifiesto cómo la regulación salarial afecta negativamente al empleo. Explícitamente está expresado en el trabajo. En el trabajo de González, Güemes, también Jiménez y Pérez Domínguez en 2003, ¿por qué añaden la modelización dinámica? La justificación es que, os he copiado textualmente, dice, la incorporación de dinámica en el salario mínimo es una cuestión clave, dado que en este hecho parece estar la razón de la discrepancia entre las estimaciones tradicionales en las que el salario mínimo ejerce un efecto negativo sobre el empleo, y las nuevas investigaciones sobre el salario mínimo, se refiere a Cari y Pruede, según las cuales el efecto sería nulo o ligeramente positivo. Y en los resultados, en el de Cebrián, por ejemplo, el trabajo publicado en 2010, los resultados muestran la existencia de un efecto negativo muy pequeño en el índice de CAI sobre los niveles de empleo de las empresas y un efecto nulo sobre la tasa de empleo. No hay resultados evidentes, ¿no? Otro ejemplo que os he puesto cuando hablaba de las estrategias metodológicas. Esto es un estudio de Blázquez y Llorente en el que, para intentar encontrar esa relación, utiliza datos de la encuesta de población activa por comunidades autónomas, intentando argumentar que en las comunidades autónomas en las que los salarios son muy altos, el salario mínimo puede que no tenga relevancia, pero en las comunidades autónomas en las que los salarios son más bajos, el salario mínimo puede tener más impacto negativo sobre el empleo. Bueno, ahí tenéis la tabla de correlaciones, en las que hay correlaciones positivas, la gran mayoría, es decir, el salario mínimo aumentaría el empleo. Hay correlaciones negativas, muy pocas, y además fijaos que la mayoría no tienen estrellitas, es decir, no son significativas, no hay un resultado significativo en ese trabajo. La explicación que nos encontramos en el trabajo es que se añaden estas diferencias regionales, no se encuentran resultados significativos, se añaden rezagos para ver si lo que ha ocurrido es que se retrasa el efecto.
y no hay evidencia definitiva de ningún efecto negativo del salario mínimo en el empleo juvenil en el periodo de estudio que era el periodo 2000-2008. Se intenta explicar este resultado, mientras que este resultado puede interpretarse como evidencia de la existencia de un mercado laboral monozónico. Es a lo que os estaba haciendo referencia Celia, ¿no? Nos encontramos el marco conceptual de la hipótesis de la economía neoclásica, que no está explicitado en el documento, pero te lo encuentras cuando el autor intenta explicar sus resultados. Nos ha ocurrido en muchos casos. Hemos tenido nosotros que construir el marco conceptual buscando cuál es la argumentación con la que los autores explican los resultados. Voy a ir terminando el resto de la presentación. Bueno, tenéis algunos ejemplos más. En Arellano el objetivo es averiguar si los aumentos del salario mínimo antes de la crisis han creado obstáculos a la contratación. Hay publicación, otra revisión en 2017 que dice que han revisado 328 estimaciones y nos dice que no existe un efecto significativo. Y en el mismo artículo a que referencia esta revisión nos dice, este resultado contrasta con la predicción de la teoría neoclásica, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a cansar más, pero esta es la idea que nos hemos ido encontrando sobre las explicaciones que nos dan los autores, ¿no? Para terminar, quería hacer solamente una referencia sin profundizar demasiado, pero bueno, está disponible, todos los estudios son muy accesibles y este en concreto, el último del Banco de España, es muy accesible. Está en cualquier sitio que lo busquéis. Bueno, el último estudio del Banco de España, no voy a entrar en los detalles, pero si revisa su estudio, el Banco de España ha publicado 2 estudios, 3, uno en 2015, otro en 2017 y otro en 2019 y en 2021. Ha analizado con profundidad la subida del 22% del salario mínimo que se produjo en España en 2019. Con varias metodologías y revisando cada vez que publicaba su estudio, revisaba los resultados de los estudios anteriores. El estudio del Banco de España continuamente nos parece un estudio técnicamente muy, muy correcto y es un estudio en el que además insiste continuamente en varias cosas. En primer lugar, que todos los resultados que ellos obtienen con las diferentes metodologías que utilizan, tanto de estimación como de predicción, porque intentan predecir efectos futuros, todos esos resultados hay que tomarlos con cautela, porque se trata sola y exclusivamente de un ejercicio para revisar y para hacer una estimación más teórica con datos, ¿no? Es decir, es un ejercicio empírico, pero nunca el Banco de España habla de que esté midiendo efectos. Siempre nos dice que es un ejercicio de estimación sobre una serie de supuestos fuertes de mantenimiento de una serie de variables y tal, y el propio Banco de España insiste en que no es generalizable los resultados que estamos teniendo. De hecho, con cada metodología encuentra resultados distintos. Ahí os he representado las disparidades de resultados que obtiene el propio Banco de España en el mismo estudio utilizando metodologías distintas. También dice el Banco de España en el estudio que no es sólida la atribución de causalidad a los efectos que tiene sobre el empleo la causalidad del salario mínimo. También dice el Banco de España que sorprende que la distribución por edad del impacto no coincide con la de estudios anteriores y no le da suficiente fuerza. Y finalmente, el Banco de España termina su estudio analizando su grupo de control, que sabéis que en un cuasi experimento la consistencia del grupo de control le da coherencia al experimento. Bueno, analiza su grupo de control finalmente y nos afirma que no es suficientemente consistente. En definitiva, el Banco de España hace un ejercicio en el que hace estimaciones y predicciones, pero en ningún momento mide, y el Banco de España lo dice reiteradamente en su estudio. ¿Por qué insisto en esto? Porque mirad el comentario final que yo quería haceros sobre cómo se comunica esto.
ahora no me sale, el banco, estas son todas noticias de julio del año 21, cuando se publicó el estudio del Banco de España. El Banco de España calcula que la subida del salario mínimo restó al menos 100.000 empleos. La razón, el Banco de España certifica que la subida del salario mínimo costó hasta 180.000 empleos. En Onda Cero, el Banco de España afirma que la subida del salario mínimo redujo el empleo hasta el 1,1%. ABC, el Banco de España calcula que la subida del salario mínimo restó 180.000 empleos. Bueno, etcétera, etcétera. Esta es cómo se comunica el trabajo que yo os acabo de comentar, ¿no? Bueno, y voy a terminar solamente para resumir rápido. Os he colocado aquí dos gráficos, uno cómo ha evolucionado el índice de CAI desde el año 80 al año 87. Sorprende que durante ese periodo haya habido tanto interés en buscar una relación entre las subidas del salario mínimo y el empleo, cuando fijaos que el índice de CAI no hizo más que descender. Es decir, la relación del salario mínimo respecto a los salarios medios no había aumentado en todo el periodo. Y abajo he puesto una gráfica en la que se representa cómo los incrementos de salario mínimo, que están en azul, de cada uno de esos años, de 2008 a 2021, y la línea roja es cómo ha ido evolucionando la ocupación. Bueno, es verdad. Esas son las dos las variables que se están intentando relacionar desde el año 95 en los estudios empíricos que os he relatado. Bueno, una última cosa, como resumen, esos supuestos de competencia perfecta que no se explicitan en todos los casos permanecen todavía hasta 2021 en todos los estudios sobre el análisis de los efectos del salario mínimo, permanecen en la pregunta que se hacen, permanecen en la interpretación de los datos, permanecen en los supuestos implícitos y en las variables que no se tienen en cuenta, las variables que se consideran constantes para simplificar los análisis y en las preguntas que se hacen a la luz de los resultados. Bueno, y seguimos teniendo cero evidencia empírica o cero trabajos de evidencia empírica sobre cuáles son los efectos del salario mínimo sobre el cumplimiento de sus objetivos. Bueno, no sé si Celia quiere decir una última conclusión rápida y ya terminamos. Sí, bueno, la compartimos, pero sí quería dejar clara una idea, ¿no? Y quizás. Fijaros que hasta este momento hemos hecho recorrido sobre la definición del salario mínimo. Hemos analizado los objetivos que se cubrían con el salario mínimo, que en síntesis podemos decir que los principales objetivos del salario mínimo por los cuales se crearon y que se arrastran desde los años 60 es que contribuyen a disminuir la pobreza y la desigualdad de la renta. Pero aún así, cuando nos ponemos a analizar el salario y los efectos que tiene sobre el mercado de trabajo, en lugar de analizar si realmente esas subidas del salario mínimo ha tenido un impacto sobre la reducción de la pobreza, nos dedicamos casi exclusivamente, como hemos visto, a analizar el impacto que tiene sobre el empleo, aunque no era ese el objetivo del salario mínimo. Pero fijaros que nosotros caemos también, es decir, nos ponemos a analizar, ¿no?, cómo se abordan los efectos del salario mínimo desde un punto de vista teórico y todas las teorías que hemos puesto que nos establecen una posible relación, ¿no?, entre ambos elementos, hacen la relación o el efecto del salario mínimo sobre el empleo. Pero cuando analizamos la parte empírica, ¿no?, vemos que no se cumple. Es decir, que casi ningún estudio llega rotundamente a afirmar, ¿vale?, que la subida del salario mínimo tenga un impacto sobre el empleo, porque incluso, como decía María José, incluso el Banco de España dice que es un ejercicio, con lo cual un ejercicio no es extrapolable a lo que ocurre en el mercado. Entonces, todo esto, no, como ahí ponía, y me quedo en la última cuestión que os ponía, cabría preguntarme ¿por qué solo se analiza el impacto del salario mínimo sobre el empleo? Y claro, tenemos una conclusión, igual es la nuestra y no se cumple, ¿no? Una hipótesis, una conclusión, ¿eh? Sí, decía que, claro,
Evidentemente existe una ideología, me gusta hablar de planteamientos teóricos, pero mi compañera Manuela de Paz dice que en realidad es una ideología, y en verdad es una ideología que nos defiende que el mercado de trabajo funciona de forma competitiva, ¿no? Y en realidad los supuestos sobre los que se basa que realmente el salario mínimo tiene un impacto negativo sobre el empleo, no se cumplen. Ni el mercado funciona de forma competitiva, ni existe información perfecta en el mercado de trabajo, ni el mercado de trabajo, ¿vale?, es como el mercado de cualquier otro bien y servicio, ¿vale? Yo creo, o creemos, que en realidad el objetivo, al final último, no es demostrar si el salario mínimo tiene un efecto, ¿no?, sobre la pobreza o la desigualdad, simplemente es demostrar que realmente la teoría que estipula y que establece que existe un efecto negativo se sostiene, cuando la evidencia empírica no nos permite demostrar esto. Antes de dar paso a las preguntas, vamos unos segundos. Simplemente quería decir que al final nosotros caemos casi en lo mismo que nos lleva a la academia, ¿no?, que es analizar y estar buscando realmente el impacto del salario mínimo sobre el empleo, aunque no lo conseguimos. Pero sí es verdad que hay compañeros también, por ejemplo, Santos Rueda, de la Universidad Autónoma de Madrid, que ya hablan de esa cuestión, ¿no? Ya hablan de que las hipótesis de partida por las cuales se establece la relación inversa, ¿no?, no son sostenibles ni están acreditadas, ¿vale? Entonces, sí es verdad que aunque sean muchos los que hemos mencionado, al contrario, sí hay compañeros que ya vienen trabajando también en esta posición, ¿no?, que defendemos. Y ahora, pues, cuando queráis, si queréis, Manuel. Yo diría que hicieran las preguntas, ¿no?, seguidas y se contesta. El orden que yo he anotado, si no es incorrecto, es Manuel Gijunde, Alexis Morilla y Rocío Carrasco. He anotado aquí. ¿De acuerdo? Pues tendría Manuel. Sí, mi duda es muy sencillita y básicamente que en el último punto de la presentación, en la de las conclusiones, creo que era el penúltimo punto, habéis puesto que había muy pocos estudios del salario mínimo en España, y simplemente era por curiosidad a qué se debía que no se hubiera estudiado adecuadamente en nuestro país. Muy bien. La siguiente pregunta sería la de Alexis. Alex, perdón. Vale, sí, Alex. Lo estoy leyendo mal. Además, soy yo la que lo estoy leyendo mal. Alex. Nada, no te preocupes. Muchas gracias. Nada, bueno, agradecer la ponencia tan interesante. Yo siempre encantado de escuchar a Celia y aprender de ella, que ya son muchas ocasiones. Y a María José no tenía el gusto de conocerla. Así que un placer, y me parecía un poco también triste acabar sin hacer algunas preguntas, ¿no? Entonces, decirte, bueno, la relación con esto del empleo, además, a pesar de que la falacia neoliberal y eso se empeña en repetirlo siempre en los periódicos, en ese engranaje de no, es que se va a destruir el empleo, no sé cuánto, parece evidente, pero me parece realmente interesante lo de la relación con la pobreza, porque no sé si podéis aportar algún estudio. Entiendo que es complejo, ¿no? Pero a veces cuando se han dado incentivos, por ejemplo, a la emancipación o algún tema de esto, se ha visto que han subido, por ejemplo, el precio de alquileres o el precio de otros servicios, ¿no? Entonces, no sé si podría contribuir realmente, únicamente, sin controlar otro tipo de factores como la vivienda. Y entiendo que ya tienen que ser complejísimos, ¿no? Pregunto desde mi desconocimiento. Pero claro, si se sube el salario mínimo y va a hacer que suban también los servicios, la vivienda, etcétera. Y un poco cuestionar eso y preguntaros si había hecho alguna relación con la renta básica universal. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tendría la palabra Rocío Gómez. Exacto. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla tan interesante que hemos tenido. Yo no estoy muy puesta en este tema porque, bueno, no es uno de mis temas favoritos, pero sí es verdad que me surgen ciertas dudas, porque entiendo que cuando estoy en clase escuchamos política común, a nivel europeo me refiero. Entiendo que algún día sí se llegará a un salario mínimo europeo, ¿no? Que se imponga a todos los países que componen la Unión Europea, ya que
si miramos un poco el resto de salarios de los países, pues son bastante desiguales. Por ejemplo, si comparamos Luxemburgo con España, ¿no? Y otra duda que tengo, entiendo que el salario mínimo interprofesional es como una imposición al empresario, ¿no? No lo tengo muy seguro. Y a lo mejor por eso se realizan estos estudios de si el salario mínimo afecta negativamente al empleo, por el hecho de que el empresario no quiera contratar tanto por la imposición del salario mínimo. Es que no estoy muy segura si la relación es buena. Y aunque estas eran las tres preguntas, que las tres manos que estaban levantadas, pero veo que Camila Ruiz también la tiene, y si hace la pregunta de forma muy rápida, yo creo que merece la pena, ¿no?, responder a estas cuatro preguntas. Camila. Aquí, vale. Muchas gracias por la palabra y muchas gracias por la charla. Básicamente mi pregunta es si el aumento del salario y la disminución de empleos se debe más que nada a que las empresas o los autónomos no quieren contratar más personal porque les supone un mayor coste en el pago de la seguridad social. Me gustaría saberlo. Perfecto, pues se cierra el turno de preguntas y cuando las ponentes lo consideren, hay aquí un abanico de preguntas diferentes. Sí, vale. Empiezo, bueno, por el final, si os parece, pero intento darle una respuesta a todas. Preguntaba si los empresarios no quieren pagar, ¿no? O las empresas no quieren pagar ese nivel de salario. En realidad, lo que tratábamos de demostrar en la presentación es que no observamos ese impacto. Es decir, que ha aumentado el salario mínimo interprofesional, pero eso no ha hecho que se destruyan puestos de trabajo. Esos son en realidad, esa es nuestra conclusión del análisis de los estudios empíricos que hemos hecho. Lo que ocurre a nivel teórico, ¿vale?, bajo el modelo de análisis de los mercados de trabajo predominante, o que la academia considera que es predominante, se establece que cuando suben los salarios baja el empleo. Se establece teóricamente bajo un funcionamiento competitivo del mercado de trabajo. Y la incongruencia es que cuando luego eso se estudia a nivel empírico, no ocurre. No sé si he contestado a la pregunta. No es que se quiera o no se quiera pagar, porque en realidad están establecidos por ley, luego se pagan. Pero la cuestión es cuando se pagan, eso no hace que haya habido una destrucción de empleo. ¿Me permite añadir una coletilla? Sí, claro. Eso que dice Celia, como habéis visto, es perfectamente compatible con, después de 40 años demostrando que, o sin demostrar que existe esa relación, es perfectamente compatible con una percepción social de que esa relación existe. Yo creo que también tiene que ver eso con la pregunta que nos has hecho. Sí. Y luego, en relación a por qué no hay estudios empíricos en España, bueno, yo creo que no sabría realmente contestar, pero es que intentar demostrar empíricamente que existe una relación negativa entre el salario mínimo y el empleo, es que no sale. Entonces, estamos como dándole vueltas, ¿no?, a los datos y diciendo, bueno, como no sale para toda la población, puede ser que es que, claro, en cada territorio la actividad económica condiciona el mercado de trabajo, lo hacemos por territorio, como decía María, pero no sale. Bueno, pues entonces que igual le afecta a los trabajadores, a los más jóvenes porque tienen contratos más precarios, pues no sale. Bueno, pero es que igual le afecta a las mujeres, pero no sale. Entonces llega un momento en que igual es que todos los planteamientos, toda la cadena nos lleva, ¿no?, a demostrar algo que realmente no se demuestra porque es que no se da en el mercado. Se establece a nivel teórico, pero a nivel empírico, ¿vale?, esa relación no existe. Entonces, yo creo que ese es el motivo, porque estamos exclusivamente centrados en el empleo. Igual deberíamos, y ahí contesto un poco a ley, igual deberíamos, ¿no?, intentar desviar esa tendencia a ver los efectos y la relación del salario mínimo con el empleo y desviarla hacia los estudios del salario mínimo sobre la pobreza o el salario mínimo sobre la desigualdad, porque realmente esos son los objetivos del establecimiento de un salario mínimo.
Es decir, porque el salario mínimo no es una política de promoción de empleo, ni de creación de empleo, es una política de renta, ¿no? Puede ser perdón, que pregunte, si se utilice como o se haga ver a la población como una política de empleo, cuando realmente yo no he querido decir que sí, que la subida de sueldo tenga una relación negativa con el empleo, pero puede ser que sí, que se haga ver así a la población cuando realmente, ya que hemos visto tantas noticias, ¿no?, que nos ha enseñado María José, realmente el empresario está más ahogado por temas de administraciones que por temas de salarios, o por lo menos en mi opinión. Celia, cuando pueda, quiero Sí, también María, decir... cuando quieras. Sí, no, lo que dice Rocío puede tener razón. Yo quería contestar a una pregunta que ha salido en torno a la renta básica, y como hicimos el año pasado el seminario sobre renta básica, pues no quería dejar la oportunidad. Efectivamente, Aleix, lo interesante es hacer los estudios sobre el salario mínimo y la pobreza y la desigualdad. Ahí es donde nos tendríamos que centrar todos y olvidarnos ya de la ideología, yo le llamo ideología, ¿no?, la ideología neoliberal que nos dice que todo se juega en el mercado competitivo, cuando sabemos que el mercado competitivo no existe, no ha existido nunca y nunca existirá, con los supuestos que establece esa teoría, ¿no? Es verdad que la relación con la pobreza se está empezando a estudiar cada vez más, se está estudiando fundamentalmente por qué existen trabajadores pobres, ¿no? Y esto Celia ha hecho algunos trabajos sobre este tema, sobre los trabajadores pobres, y también con la renta básica. Lo que pasa es que la relación con la renta básica hay que tener en cuenta que la renta básica es una renta que se da a todo el mundo, trabaje o no trabaje, y cobre el salario mínimo o cobre cualquier otro salario. Por lo tanto, el salario mínimo sería además de la renta básica, ¿vale? Pero sí es verdad que ahí faltan estudios y creo que esa es la línea fundamental. Parece que Sergio Domínguez quiere hacer una pregunta. Dice, ¿puede una subida de salario mínimo prolongada en el tiempo tener como consecuencia un proceso inflacionista? Disculpadme, lo que sí que tendríamos es que llevamos ya media hora fuera del tiempo. Siento me toca la posición antipática. Entonces, lo que sí que necesitaríamos, como ya está la pregunta, necesitaríamos ir cerrando en ese sentido. Siento tener esta postura de la moderación con la cuestión de los tiempos y las grabaciones. Muchas gracias. Pues si os parece, en medio segundo lo contesto yo a Sergio. Genial, perfecto. Y luego también, perfecto. ¿Vale? Sí, ¿Parece, sí. Celia? Bueno, Sergio, solamente decir que, hombre, el problema inflacionista ya hemos visto que es un problema que no es el fundamental a largo plazo con el tema del salario mínimo, sino con el salario medio o con los incrementos prolongados de los salarios. El salario mínimo, en definitiva, provoca incremento de demanda, pero no necesariamente tienen un efecto inflacionista. Eso es el problema que hay ahora mismo con la inflación, es otro distinto. Es que la subida de todos los productos no te provoque un incremento del salario que provoque a la vez mayor subida de los productos, ¿vale? Algo se ha metido por ahí. Sí, está algún micrófono, intento silenciar ahí. Pues Celia o María José, también alguna conclusión final. Bueno, ninguna conclusión por nuestra parte, que muchas gracias por compartir este momento con nosotras. Y nada, si tenéis cualquier otra cuestión que no hayamos respondido, pues nos mandáis un correo o nos vemos, que ya sabéis dónde localizarnos, y ha sido un placer. Yo recuerdo que estará subida en toda la grabación, la subiremos de nuevo a los canales de Coideso y estarán también disponibles. Bueno, Rosa, muchísimas gracias. A vosotras. Para mí un auténtico placer, ha sido muy interesante como siempre escucharos y un auténtico placer. Así que voy con vuestro permiso a parar
Ahí. Y sin problema, pues finalizamos y ahora ya se descargará y podrá estar disponible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, adiós. Adiós.